viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Gloria al Señor. Damos la alabanza al Dios eterno, al soberano de los tiempos, porque Él es el único que nos permite estar reunidos en esta noche para hacer lo que nos corresponde hacer, y es adorarlo, exaltarlo. Y una de las maneras de hacerlo es justamente estudiando su palabra, creciendo en el conocimiento de Él para madurar y dar fruto. Y de eso se trata esta labor de extensión que el Instituto Bíblico Oreb realiza los miércoles. En ese orden de idea le voy a pedir a nuestra hermana Marta Costa, allí en Choachí, que estemos presentando este tiempo al Señor en gratitud, honra y honor a quien lo merece todo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, eterno Dios. Ponemos delante de ti, Señor, estos momentos, Señor, en los cuales, Señor, nos van a compartir de tu palabra, Señor amado, para estar más edificados, Señor, en ti y más fundamentados en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por los hermanos que están reunidos, Señor, por nuestros profesores, sígueles dando mucha sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos, Señor, y te agradezco de corazón, Señor, que esta vez pude, Señor, para estar unida, Señor, a esta reunión, porque quiero crecer más, Señor, más y más de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, superando lo mejor. Así es como se llama este estudio de Hebreos, superando lo mejor. Estamos hablando del reposo de Dios. Hemos desarrollado ya varias enseñanzas en torno al reposo de Dios. Hoy es la parte 15. Estudio número 15 de Hebreos. Pasa el tiempo, avanza el tiempo, pero nos seguimos deleitando. Esta noche el título es Aceptando el reposo. Así es el título, Aceptando el reposo. Porque indiscutiblemente hay algo que nos debe quedar claro a todo creyente, y es que Dios no impone nada, absolutamente nada. Dios a nosotros nos invita a beneficiarnos de su gracia y de su amor. Y en esos tantos beneficios que Él otorga, uno de los más maravillosos es contar con su reposo, justamente. Pero todo depende de nosotros. Y permítame decir en esta noche, mis hermanos, ya introduciendo el mensaje, la enseñanza, que como creyentes, uno de los principales principios o de los principios más valiosos que podemos aprender, tanto en la vida ministerial como en todas las demás áreas de la vida, actividades de la vida, lo encontramos desde las primeras páginas de la Biblia, justamente en el Génesis, el relato de la creación, el inicio de todo. Allí está el inicio de todas las cosas que los hombres podemos conocer y efectuar. Allí se nos enseña que Dios, en Génesis, relata la Escritura, el Señor al finalizar su obra creadora, miró todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y solo entonces reposó, dice la Escritura. Y entonces reposó el Señor, entendiendo que este reposo que cita Génesis no fue un descanso por agotamiento, porque el Señor estuviese muy agotado de tanto trabajar.
No. Sino se expresa como un reposo ante un propósito alcanzado. El reposo propio de quien ha cumplido perfectamente una tarea. Ese reposo del deber cumplido, llamémoslo así, del plan alcanzado, del plan desarrollado, del objetivo logrado, habla de satisfacción, orden, excelencia, cumplimiento en sí de un objetivo. Génesis 1:31 nos recuerda aspectos relacionados con lo que estamos diciendo. Le voy a pedir el favor a Yubicet que leamos Génesis 1:31 y a Marta que leamos Génesis 2 del 1 al 3. Yubicet Génesis 1:31 y Marta Génesis 2, 1 al 3. Adelante, Yubi. Amén, mi pastor. Génesis capítulo 1, verso 31. Dice la palabra de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y lo califica él mismo. El Señor mismo dice que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. El Señor estaba satisfecho. Estaba contento con lo que había hecho. Y Génesis 2, 1 al 3 dice así. Amén, pastor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Y como el Señor vio que todo era bueno en gran manera, todo lo que había hecho, el relato bíblico señala que Él acabó y reposó. Bendijo ese día séptimo, lo santificó, quiere decir que lo apartó. Y si este día se santificó y se apartó porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este principio que establece Dios, porque es un principio que establece Dios allí. Tengamos presente que el reposo, Dios lo establece como un principio. Hay que reposar después de desarrollar una tarea. Este principio divino es una enseñanza profunda para nuestra vida. Y veámoslo así. Cada vez que emprendemos una labor, comenzamos a desarrollar una actividad, sea un trabajo, un estudio, un servicio, nos trazamos una meta personal, ministerial, conyugal. Todo esto lo hacemos con responsabilidad en un orden moral y espiritual, como creyentes que somos. Con responsabilidad moral y espiritual, con un propósito de honrar al Señor. En otras palabras, las actividades que desarrollamos, a las mismas somos llamados para actuar con conciencia, diligencia e integridad. Conciencia, diligencia e integridad. Tres palabras que caracterizan un perfil de un hombre o una mujer de Dios. Conciencia, diligencia e integridad. Haciendo todo como para el Señor y no solo para agradar a los hombres. Al primero que debemos agradar es a Dios. A quien buscamos agradar es a Dios. Con quien buscamos quedar bien, si podemos hablar en esos términos, es con Dios.
Por eso Colosenses 3, 23, 24 nos dice esto. Pastor Raimundo, por favor, con las buenas noches. Colosenses 3, 23, 24. Regálenos esa porción, por favor, Pastor Raimundo. Bienvenido. Buenas noches, Pastor Daniel, Dios le bendiga. Amén, Dios hermano. bendiga a todos mis hermanos. Colosenses 3, Sí, señor, 3, 23 y 24. dice Colosenses, gloria a Dios. Colosenses 3, estoy llegando a Colosenses, permítame, ya estoy llegando acá, Colosenses 3, gloria a Dios. Aleluya, bendito y alabado el nombre de Dios. Colosenses 3, 23 y 24 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Es tan importante entender esto, que todo lo que hagamos debe complacer al Señor. Entonces veamos la dimensión de la exigencia que nosotros mismos nos debemos imponer para hacer todo bien. Ya que cuando hacemos bien lo que nos corresponde, se produce en nosotros una doble bendición, realmente. Una doble bendición. Primero, la satisfacción interior de saber que obramos correctamente, que fuimos fieles, responsables y cuidadosos, que no hay necesidad de repetir algo que quedó mal hecho, porque se hizo bien desde el principio. Implica lo anterior, que nuestra conciencia está en paz. Y esa satisfacción no depende de los aplausos ni del reconocimiento externo, sino del testimonio interno propio de nosotros de haber actuado con rectitud delante de Dios. Principio esencial en nuestra conducta de vida, en nuestro testimonio. Número 1. Y número 2, o en segundo lugar, viene el reposo. Primero la satisfacción interior de haber obrado correctamente. Pero también viene el reposo. Podemos descansar del esfuerzo porque ya todo está en su lugar. Viene el reposo físico ante el esfuerzo realizado, porque descansamos después de haber hecho el trabajo. Pero también viene el reposo emocional, sentimental, psicológico incluso, ministerial también. El reposo que implica descansar de ese esfuerzo, como ya hemos dicho, porque lo que se hizo en los términos apropiados, en los tiempos dados, de manera correcta. Es como terminar una jornada laboral sabiendo que todo quedó hecho como debía ser. Y salimos de la oficina o del lugar de trabajo con la tranquilidad del deber cumplido. Y vamos para casa contentos. Ese tipo de descanso es saludable, reparador y lleno de satisfacción. Así como Dios reposó después de ver que todo era bueno, nosotros también podemos reposar cuando sabemos que hicimos nuestra parte con excelencia. Necesariamente hay un reposo, porque la conciencia no nos acusa. No hay un dedo que nos señale. No hay una voz que nos indique algo contrario al deber ser. Esto nos enseña que el reposo verdadero no es solo dormir
o detenernos a descansar, sentarnos, de pronto tomarnos un tinto o un fresco. No. Sino experimentar la paz que proviene de una vida ordenada, diligente y obediente. O sea, el reposo, la tranquilidad de hacer las cosas bien, permite vivir una paz que es consecuencia de hacer las cosas ordenadamente, de tener una vida ordenada, diligente y obediente, porque así mismo son nuestros actos. Es la tranquilidad del alma que ha cumplido con fidelidad su tarea. Y ese es el día a día. Y en ese día a día, al finalizar nuestras labores, podemos decir, todo está bien. Gracias a Dios lo que hice hoy ha salido bien. Por la gracia del Señor lo he hecho con mi mejor esfuerzo, pero todo para honrar el nombre del Señor. Y reposamos. Esto implica que debemos ser conscientes de la necesidad de vivir ordenadamente, haciendo todo bien. Y cuando digo todo es todo. Aquí no caben excepciones. Todo es todo. El fundamento bíblico para esta noche, después de la introducción que hemos hecho, lo encontramos en Hebreos 4 del 1 al 3. Y le voy a pedir el favor a mi esposa, mi amada esposa, que leamos Hebreos 4 del 1 al 3. Adelante, mami. Hebreos capítulo 4, del 1 al 3, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Ahora avanza hasta el 11 y lees el 11, por favor. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Quiero destacar inicialmente este versículo 11 con la parte final de ese versículo. Búscalo, mi amor, por favor, en otra versión, a ver cómo emplea otra versión el castellano allí, porque aquí dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miremos por un momento, fijémonos por favor en la implicación que tiene esta palabra semejante ejemplo de desobediencia, o esa expresión, semejante ejemplo de desobediencia. El autor pretende enfatizar, dimensionar, atraer la atención, generar alarma, crear una señal de alerta, traer una voz de atención a los hechos que relata la Escritura con relación a la conducta del pueblo de Israel, para que nosotros no lo repitamos. No lo repitamos. ¿Cómo dice este verso 11 en otra versión, mami? Por eso hagamos todo lo posible
por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Amén. Y aquí el autor de Hebreos, ya a la altura del verso 11, ha superado una serie de hechos que él toma como referencia, iniciando con la desobediencia de Israel, pero ha avanzado a la instancia incluso de aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio, rechazan el mensaje de salvación. Rechazan el reposo de Cristo porque no aceptan el mensaje de salvación. Pero bueno, devolvámonos un momento al 4, 1, 2 y 3. Recordando lo siguiente. En el tercer capítulo de esta epístola de Hebreos, su autor, que es desconocido obviamente, cita de una manera extensa, toma como referencia el Salmo 95 y habla de aquellos incrédulos que fueron maldecidos por Dios y perecieron en el desierto, por total y absoluta incredulidad, habiendo visto en vivo y en directo los prodigios y milagros que Dios hizo en favor de ellos. Bueno, y aunque el escritor habla de los incrédulos en ese capítulo 3, ahora se dirige a los creyentes en el capítulo 4. Ya habla más específicamente a los creyentes y a quienes han escuchado el mensaje de salvación. La amonestación que se registra ahí a la altura del capítulo 3, versos 12 al 14, lo voy a leer. Capítulo 3, 12 al 14, que fue el tema que desarrollamos hace 8 días. Mirad, hermanos, 3, 12 al 14, lo estoy leyendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa amonestación, esa prevención, esa alerta que se refleja allí en capítulo 3 del 12 al 14, ahora es resumida y sustancialmente ampliada en el capítulo 4. Y la pregunta que surge acá la podemos asumir de esta manera, porque surge una pregunta. Como referencia, surge una pregunta. ¿Es la promesa de entrar en el reposo de Dios dada a los israelitas, pero perdida a causa de la incredulidad, válida todavía en nuestro tiempo? Repito la pregunta. ¿Es la promesa de entrar en el reposo de Dios dada a los israelitas, pero perdida a causa de la incredulidad, válida todavía en nuestro tiempo? La respuesta es un rotundo amén. Sí, absolutamente sí. En razón de la absoluta superioridad de Jesucristo y su perfecto plan redentor y de salvación. Y esto lo entendemos, lo creemos y lo afirmamos con gozo, con felicidad, con vehemencia, con denuedo. Como iglesia, como creyentes, nos sentimos profundamente agradecidos y honrados de saber que nuestro Salvador, Rey y Señor, el Dios Todopoderoso, rige los destinos de nuestra existencia
de nuestra eternidad está pendiente de Él. Que esa supremacía divina es total, por encima de todo lo creado, lo visto y no visto, por encima de lo que comprendemos y no comprendemos, más allá de lo que entendamos y no entendamos. Nada escapa a su autoridad, Él es superior. Y esta verdad resplandece con claridad en los primeros 3 capítulos de la carta a los Hebreos. Y el saber que Jesucristo es el Señor absoluto y que tiene control, ejerce soberanía y desarrolla un plan perfecto, nos llena de paz, seguridad, convicción y por tanto de reposo. De reposo. Porque todo lo que Él ha prometido se cumple. Simple y llanamente se cumple. Y lo que aún no se ha visto, pero que está registrado en la Escritura, también se cumplirá. También. No lo hemos visto, pero también se va a cumplir, porque está escrito. Por eso podemos estar seguros de que hay un lugar para nosotros en el cielo, como lo afirma su palabra. Y tenemos esa certeza. Y eso nos da reposo. Absoluto y total reposo. De ahí que al llegar al capítulo 4 de Hebreos, el enfoque toma una trascendencia más personal. Se habla con el creyente que escucha el mensaje y aborda a los que hemos nacido de nuevo. El tema del reposo ha superado la instancia material de la tierra prometida que se planteaba allí inicialmente con el pueblo de Israel y tiene una dimensión totalmente espiritual porque nos define como hijos de Dios, salvos por gracia, con destino el cielo. Y nos hace entender, y hay que recalcarlo, recordarlo, volverlo a plantear, que ese reposo no es simplemente descanso físico, es una condición espiritual profunda, fruto de la obra redentora de Cristo. El reposo en Cristo. Este capítulo 4, debemos decirlo, de Hebreos, este capítulo 4 de Hebreos, teológicamente es bastante complejo realmente, sumamente rico y complejo de entender. Pero comienza con una advertencia que no debe tomarse a la ligera. Mire, la versión Reina Valera dice, temamos, pues, atención. Recordemos nuevamente cómo termina el capítulo 3, hablando de la incredulidad, que no se endurezca el corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y termina diciendo el de 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hablando de Israel. Nos refiere la historia. Nos previene, nos alerta y nos dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Atención, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La Biblia latinoamericana, este pasaje lo cita de esta manera, la Biblia latinoamericana. Dice así, ese mismo pasaje de 4:1 de Hebreos. La Biblia latinoamericana dice así, cuidémonos pues, no sea que alguno de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. La Reina Valera habla, temamos, pues, y de hecho del original griego, la palabra que se usa, la expresión temamos es mucho más apropiada, aunque la expresión cuidémonos cabe, la expresión temamos es mucho más diciente,
mucho más alarmante, y eso es lo que se pretende con el texto, crear alarma, generar expectativa. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Entonces aquí hay algo. La promesa está vigente. Y ese temor al cual alude el autor de Hebreos y que destaca la Reina Valera, es un temor reverente, es un temor en amor, es un temor entendiendo que Dios es quien está hablando y nos está exhortando, nos está advirtiendo, nos está anunciando y nos está diciendo: tengan cuidado, escuchen bien el mensaje de salvación, no se dejen distraer, miren hacia el cielo, no miren al mundo. Aquí se nos exhorta a un temor reverente realmente. No es un miedo paralizante, no. No es una sensación oscura de condenación tampoco. Es un santo respeto por la grandeza de lo que Dios nos ofrece. Es el respeto por la oportunidad de salvación que Dios da. Es entender la dimensión de la palabra de vida. Es entender asimismo lo que equivale el Evangelio. Cuando se escucha el Evangelio, estamos hablando de escuchar que Jesucristo fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Pero hay peligro de que personas no asuman como tal ese mensaje y queden al margen de la promesa, porque sencillamente hay incredulidad en su corazón o su conducta es de desobediencia. Esto es muy importante. Ahí dice: a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mucho creyente vive con unas afugias terribles en el orden espiritual. Y uno se puede preguntar: ¿en dónde está el reposo de Dios? ¿Por qué vive con tantas angustias y con ese interrogante existencial? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué sucede? Y uno de los aspectos que más suele encontrarse es que no se ha alcanzado a entender la dimensión de la gracia de Dios. De que en Cristo estamos completos, como dice la Escritura. Porque Colosenses lo dice, Colosenses 2. Vamos a Colosenses, por favor. Devolvámonos un poquito y vayamos a Colosenses. Mi amor, lees por favor Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora lee el 11, por favor. Versículo 11 de Colosenses 2. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es la obra de la cruz. Al haber
creído en Jesucristo. Morimos al pecado. Y por tanto, somos recogidos por el Señor y hechos parte de Él en santidad posicional. Y empezamos a desarrollar una santidad práctica, santificándonos día a día en virtud de la gracia. La obra la hizo Jesús en la cruz. Nosotros debemos vivir por fe, en obediencia a la fe y a la verdad. No necesitamos hacer nada raro para ganar las indulgencias del cielo, ni para ganar los méritos de ir al cielo, ni para ganar las misericordias del cielo, porque ya Jesucristo lo hizo en la cruz todo. Cuando tenemos semejante carga de obras, no puede haber reposo. Nunca. Este texto de Hebreos también señala una verdad delicada. Algunos quieren haber entrado en este reposo. Hay mucha gente que cree que está bien y están terriblemente mal. Por eso la Escritura dice, aquel que se cree firme, mire que no caiga. Y fundamentalmente están en errores por desconocimiento de la palabra, por falta de luz y revelación, por malas enseñanzas o doctrinas no santas, torcidas de hecho. Y no están en el reposo. No pueden estar en el reposo si desconocen de la gracia y el favor del cielo. No pueden estar en el reposo si desconocen que Jesucristo lo hizo completo su trabajo en la cruz y que nos llama a actuar en fe, por fe y para fe, a través de Él, con la presencia y guía del Espíritu Santo. Esto nos lleva a examinar seriamente nuestra fe. Porque no basta con decir que creemos. Es necesario evidenciar lo que creemos viviendo en obediencia y comunión constante con Cristo, en Cristo y para Cristo. Y esto quiere decir mantener los ojos puestos en el trono de la gracia y dejarnos guiar del Espíritu Santo. Ese temor reverente que menciona Hebreos 4:1 es en esencia un llamado a no perder lo que ya nos ha sido ofrecido. El descanso del alma, la paz con Dios, la seguridad del perdón, la promesa de la eternidad. Es el temor de no disfrutar de algo tan precioso como la salvación y el reposo de Jesús por su obra en la cruz, lo que mucha gente tiene en su corazón. Y por eso quiere hacer méritos propios. Y nosotros no necesitamos hacer méritos propios. Necesitamos creerle al Señor. Actuar en fe, en sujeción y obediencia. De ahí que la gracia del Señor nos invita a vivir por fe, en obediencia a su verdad, disfrutando plenamente de los privilegios que nos ha dado como sus redimidos. Y esa es la invitación de Hebreos. Permanecer en Cristo, confiando en su palabra, vivir en obediencia y descansar en la certeza de su obra perfecta. El reposo que Él ofrece es un regalo glorioso que se disfruta aquí y ahora y se perfecciona en la eternidad. Le voy a pedir el favor. Le voy a pedir el favor. Pastora Rosa Emma, ¿tienes audio? Aleluya. Sí, mi pastor, buenas noches, Dios les Bueno, bendiga a todos. amén. Gracias, Pastora Rosa Emma. La Pastora Rosa Emma desde Calamar, Guaviare, nos va a leer el pasaje de Isaías 26, 1 al 4. Vamos todos a Isaías 26, 1 al 4. Miren lo que es reposar en Cristo. Isaías lo manifiesta aquí de una forma absolutamente hermosa. Isaías 26, 1 al 4, Pastora Rosa Emma, gracias. Amén, amén. 26, 1 al 4. Leo la palabra de Dios
bajo la dirección del Padre, del Hijo, con la unción y la dirección de nuestro amadísimo Espíritu Santo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Hasta dónde? Hasta el 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Absoluta certeza, convicción, confianza, seguridad, paz. Esto es reposo. Confiamos en su gracia. Confiamos en su majestad. Confiamos en su señorío. Confiamos en su poder. Confiamos en su nombre. Confiamos en su obra. Reposamos en él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creerle y obedecerle. No necesitamos hacer nada raro. Creerle y obedecerle. Y el moño del regalo nos lo da el Señor cuando nos concede el privilegio y el honor de ser templo de su Santo Espíritu. Entonces se trata de escuchar al Espíritu Santo y hacer caso a lo que Él dice. O sea, estamos llamados a hacer caso. Y nos va bien necesariamente. Y eso es reposo. El mensaje que hay entrando en el reposo de Dios es promesa de Dios. Esto implica escucharlo y aceptarlo por fe. Por fe. La certeza es que nosotros los que hemos creído entramos en ese reposo. Eso es lo que dice el 4.3 de Hebreos. Ahí dice Hebreos 4.3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído. Y ese creer supera el decir yo creo. Porque ese creer implica vivir el creer. Saber el creer. Saber que lo sé, lo sé. Que en Cristo estoy seguro. Y que Él cumple lo que prometió. Y que nunca me dejará solo. Y reposo en Él. Ahora bien, es necesario ubicar el contexto pretendido por el autor de Hebreos con esa palabra reposo. Si ustedes ven en el capítulo 3, capítulo 4, se usa bastante la palabra reposo. Y el autor usa la palabra griega katapaisis en 3 sentidos diferentes. Y esto es lo que hace a veces complejo entender todos estos pasajes. Aquí la palabra se usa en 3 sentidos. A lo largo, por ejemplo, de esos 11 versículos del 4.1 al 11, en 3 sentidos se usa. La usa en el sentido del reposo de Dios después del 6º día de la creación, cuando terminó todas sus obras. Y Dios reposó. Ejemplo. Dios da el ejemplo de reposar. Después de que se ha hecho todo bien. La usó ahí como cita Hebreos 3.12 puntualmente, hablando de la tierra prometida. Para el caso de los israelitas, que llevan tanto tiempo vagando por el desierto, y la tierra prometida era sin duda el reposo que Dios ofrecía. Y la usa enfocada en la paz de Dios. El reposo de la reconciliación con Dios mediante Jesucristo. Esto es lo más grandioso que el mundo puede tener a su disposición. La opción de reconciliarse con Dios por la obra redentora de Cristo. Pero también toca algo muy importante, Hebreos.
Es cómo se escucha el mensaje. ¿En dónde queda la fe? Y saben una cosa, para escuchar la palabra de Dios se necesita fe. Para aceptarla, recibirla. La disposición del corazón de querer escuchar la palabra es fe. Vamos a ir más lejos todavía. Vamos a ir más lejos. Y vamos a tomar como referencia un domingo. Vamos a tomar como referencia un domingo. La forma como tú abordas el descanso del sábado es fe. Porque tú el sábado descansas, vas a dormir seguramente temprano con la expectativa de levantarte temprano el domingo, descansadito, reposadito, contento porque vas a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar al Señor, a tributarle a Él su adoración y alabanza, porque Él es el merecedor de todo tu tributo de adoración y alabanza. Ahí hay paz, ahí hay reposo y ahí hay fe en acción. Tú duermes expectante y te despiertas el domingo con esa alegría de saber que es domingo y vas a encontrarte con tus hermanos en la iglesia, a saludar y abrazar a tus hermanos, pero ante todo vas a encontrarte con tu Señor para expresarle a Él tu gratitud, tu adoración, tu alabanza, tu tributo, todo lo que hay en tu corazón. Eso es fe. Y por tanto, tú sabes que el Señor el domingo tiene para ti un mensaje. Y esperas la palabra, porque tú sabes que el Señor te va a hablar. Ahí está tu fe, expectante para escuchar lo que Dios te va a hablar. Entonces la actitud del corazón es importante cuando se escucha el mensaje. La actitud del corazón es importante para quien escucha el mensaje evangelístico. Por eso en Hechos nos relata la Escritura que Lida, en el capítulo 16 de Hechos, si estoy bien, Lidia, la mujer del púrpura, el Señor le tocó el corazón para que escuchara el mensaje que Pablo estaba transmitiendo. Y Pablo estaba hablando del evangelio. Miren, todo el contexto del capítulo 4 de Hebreos y de hecho la epístola en general de Hebreos enfatiza el mensaje del evangelio y la necesidad de cómo se emite y ante todo la forma como se escucha y recibe el mensaje. ¿Con qué actitud se escucha? ¿Con qué actitud se recibe? Y la forma como se escucha y cómo se recibe determina la respuesta al mensaje. Porque se trata de entender la dimensión de la salvación como el reposo supremo y pleno que Dios desea que el hombre disfrute. Es cierto que nosotros se nos ha privilegiado porque se nos predicó el evangelio y la gracia del Señor nos tocó el corazón y hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador. Y se nos predicó el evangelio como a tantos en el antaño y se nos manifestó el Señor a través del evangelio como Dios también le habló a su pueblo en su momento. Pero a ellos no les sirvió de nada la palabra que oyeron, ni les sirvió de nada los prodigios que vieron, ni les sirvió de nada el testimonio directo de Dios, porque no escucharon con fe, ni vieron con fe, ni aceptaron con fe lo que habían visto. Ahí Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermano, hermana, es tan importante, tan importante, tan importante clamar al cielo para que las personas que escuchen el mensaje lo escuchen con fe. Oh Dios, lo escuchen con fe para que obre la palabra. Nosotros, claro, nosotros
Nosotros hemos hecho una decisión de fe y estamos en Cristo y estamos seguros. Y eso nos da convicción que estamos en su reposo, vivimos en su reposo, más allá de lo que pasa alrededor, estamos en su reposo y vamos a estar en el reposo eterno con Cristo, sí. Pero ahí, en lo que habla Hebreos 4:1, está hablando de cualquier persona que escuche el mensaje. Esto implica a quién te va a escuchar esta noche o mañana. Eso implica a aquel que va a recibir un mensaje tuyo por WhatsApp o por correo. Eso vincula a quien va a recibir una invitación tuya para que vaya a la iglesia, etc. Eso relaciona a todo aquel que ve tu vida diaria en tu testimonio. Tan importante orar para que haya fe en aquellos que ven tu testimonio y haya fe en aquellos que escuchan la palabra de tu boca. Marta, por favor, Marta, creo que está Marta Elena, ¿cierto? Marta Elena Moscoso está aquí vinculada. Martica, por favor. Marta Elena Moscoso desde Mosquera. 1 Tesalonicenses 2:13, Martica Moscoso, por favor. Aleluya. ¿Tienes audio? Entonces, Joyce, por favor, Joyce. 1 Tesalonicenses 2:13. Aquí ya está. Martica, ya. Abriste el micrófono, pero no te escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. Adelante. 1 Tesalonicenses 2:13. Sí. Dice la palabra. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. 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 Este pasaje de 1 Tesalonicenses 2:13, cuando se apela a la razón de que la gente escuche la palabra como lo que es la palabra de Dios, implica varias cosas. La oración, y aquí voy a hablar a la gente que son columnas de oración fundamentalmente, pero entendiendo que todos nosotros somos responsables de orar. Póngame una manita allí si estamos de acuerdo. Todos nosotros somos responsables de orar. Coloquen una manita aquí porque creo que todos nos estamos entendiendo. Amén, amén, me están entendiendo. Todos nosotros somos responsables de orar. ¿Hay columnas de oración? Sí, pero todos nosotros somos responsables de orar. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Que damos gracias a Dios sin cesar. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibisteis la palabra de Dios. Ojo, no solo escuchó, sino recibió. Son dos elementos diferentes. Uno es escuchar, el otro es recibir. Primero se escucha, después se recibe. La palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿de quién? De quien la habla, de cualquiera de nosotros. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, atención. Motivos de oración. Número 1. Que cuando se predique la palabra de Dios, no palabra de hombres. Póngame la manita si estamos de acuerdo. Póngame la manita si estamos de acuerdo. Que cuando se predique la palabra de Dios, no palabra de hombres. Así es sencillo. Es un motivo de oración. Para que cuando se predique, en cualquier instancia que se esté predicando, se predique la palabra de Dios, no palabra de hombres. Eso quiere decir que cuando tú escuches la palabra de Dios y no palabra de hombres. Número 1. Motivo de oración número 2. Que las personas que escuchen la palabra la reciban. Pónganme la manita si me entienden. Pónganme la manita si me entienden. Que la persona que escuche la palabra la reciba.
Motivo de oración número 3. Ahí le estoy dando una tónica de prédica a alguien en esta noche. Ahí de 1 Tesalonicenses 2:13 sale una prédica, motivo de oración número 3. Que la palabra actúe en todo aquel que la recibe para la gloria del Señor. Que la palabra actúe, porque la palabra nunca vuelve vacía. Entendiendo esto, vemos entonces la necesidad de la fe. Y Hebreos nos ocupa acá de un asunto relevante, de gran importancia. Es el cumplimiento de la gran comisión, como tarea delegada por Jesucristo para anunciar el mensaje que permite el ingreso del alma perdida al reposo de Jesucristo. Mire, nadie puede llegar al reposo de Cristo si no se salva. La gran comisión es que la gente viva en el reposo de Cristo mediante el nuevo nacimiento. Y acá hay 3 elementos esenciales a considerar. Escúcheme. 3 elementos esenciales a considerar. 3. La necesidad de un mensaje permanente de vida se llama el Evangelio. La necesidad de un mensaje permanente de vida se llama el Evangelio. Número 2. La disposición de un mensajero. Ese eres tú. Ese soy yo. La disposición de un mensajero. Y número 3. El oído atento y corazón dispuesto del oyente, el que recibe el mensaje. El oído atento y el corazón dispuesto del oyente, quien recibe el mensaje. No olvidemos, y es verdad, que los del pasado se perdieron el reposo que hubieran podido disfrutar. Claro que sí, lo perdieron. Eso está relatado en la Escritura. Pero, aunque se lo perdieron, el reposo sigue existiendo. Atención, el reposo no se ha perdido, existe todavía el reposo. Dios no ha cerrado la puerta. No la ha cerrado. Porque todavía el Evangelio se sigue predicando. Y se seguirá predicando. Se seguirá predicando. Dios es misericordioso. Él es absolutamente misericordioso. Y a cada persona le dará su oportunidad. Por tanto, aunque hacía mucho tiempo los israelitas fracasaron en su oportunidad de entrar en ese reposo, para ellos todavía se sigue ofreciendo la opción de reposo, pero ahora en Jesucristo. Por eso muchos israelitas, muchos judíos ahora son cristianos, creyentes, porque han conocido al Mesías que habían estado esperando. Y vino y no lo aceptaron, no lo reconocieron, lo rechazaron. Pero muchos de ellos ya lo conocen, lo han aceptado y lo honran como Señor y Salvador. Y esto es una decisión de orden personal. Esto quiere decir, en otras palabras, que el reposo que existe hoy es un reposo que ofrece Dios en el contexto personal, porque la salvación es personal. Y escatológicamente, será una solución nacional para Israel en cumplimiento de los pactos de Dios, pero eso será durante el milenio. Y eso es otro cuento escatológico a futuro. Porque Dios sigue considerando el hoy. Y el capítulo 4 habla todavía del hoy. Y el hoy de Dios no ha terminado. La promesa sigue abierta. El reposo está disponible. El hoy se sigue viviendo. Pero no va a durar para siempre. Porque hay un punto final. Una persona puede perder la promesa. Claro.
El autor de Hebreos dice, aquí y ahora por la fe entrar en el verdadero reposo de Dios. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que digo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Dios creó y reposó, estaba todo hecho. La desobediencia del hombre alteró el reposo que Dios le ofreció. Porque Dios puso a Adán y a Eva en el mayor reposo que haya podido conocer hombre y pareja alguna en la tierra. El Edén. Las condiciones ideales para una pareja vivir. En el reposo pleno de Dios bajo su gloria. Y la perdieron por desobedientes. Israel perdió el reposo por desobedientes. Y la gente hoy día pierde el reposo por desobedientes, por no hacer caso. Unos porque rechazan el mensaje y otros porque simple y llanamente quieren caminar carnalmente y no acogerse a lo que Dios les dice que hagan. Entonces se afectan sus vidas por necios, porque no quieren obedecer. Voluntariamente eso lo buscan. El autor de Hebreos, después de comparar a los israelitas que vagaron por el desierto con los destinatarios de su epístola, afirma con confianza. Ahora bien, nosotros los que hemos creído, entramos en ese reposo. Miren, miremos el verbo. Él no dice entraremos, dice entramos. Entramos. Está disponible. Ahí está disponible. Tú escuchaste el mensaje de salvación, escuchaste el evangelio y la gracia del Señor te abrazó. Tú dijiste que sí. Está disponible. No hay que esperar a futuro. Es ahora. Es el hoy. Es el momento. Este puede ser el momento para más de uno decirle, Señor, yo quiero tu reposo. Ven, Señor Jesucristo, a mi vida, yo quiero tu reposo. Dame tu reposo, Señor Jesucristo. Creo en ti porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador. Tú eres el Rey. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi reposo. Quiero tu reposo, Señor. Y esa promesa de Dios, esa evidencia de Dios con su ejemplo que registra Génesis, esa promesa de Dios que perdió el pueblo hebreo, esa promesa de Dios que se plasma en Jesucristo, es una realidad en el propósito divino. Y no es en plenitud todavía, porque la plenitud la encontraremos cuando seamos arrebatados. Pero estamos en camino a ello. Por eso hay que mantener los ojos puestos en Jesús. Porque Él es el consumador y perfeccionador de la fe, lo dice Hebreos 12:2. Y cuando mantenemos los ojos en Jesús, nos mantenemos mirando arriba al trono de la gracia. Nos mantenemos mirando, como dice Hebreos 11, al invisible, al todopoderoso. Estamos en el reposo de la certeza de lo que Dios ha prometido. Y un día llegaremos con Él eternamente. Y aquí uno podría formular una pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quién entra en ese reposo que ofrece Dios? Y el autor responde, nosotros los que hemos creído. Y ampliando la pregunta es, ¿quién podrá entrar en el reposo de Dios? La respuesta es, todo aquel que en Él cree. Pero para que crean en Él, deben escuchar el Evangelio. Deben escuchar el Evangelio. Y para escuchar el Evangelio debe haber alguien que les predique el Evangelio. No palabras de hombres, el Evangelio. Romanos 10:8-9 dice,
¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Necesitan escuchar el Evangelio. Se necesita predicar el Evangelio para entrar en su reposo. Y así como ese modo de Dios, esa promesa de Dios, ese reposo de Dios no pierde su validez, la advertencia de Dios sigue siendo verdadera para todo aquel que no acepte la palabra de Dios, que no aplique la fe. La palabra de Dios promete reposo, pero también advierte tribulación y angustia para el que lo rechaza. O sea, si no hay reposo, lo contrario de reposo, ¿qué es? Una total angustia. Si no estás en el reposo de Cristo, estás en angustia con Satanás. Así de sencillo, no busquemos punto medio. No lo hay, no puede haberlo. Porque la palabra dice, por eso declaré bajo el juramento, y mira, ellos nunca entrarán en mi reposo, los desobedientes. Y los que rechazan el mensaje no pueden entrar en su reposo. Y los que, estando en Cristo, se vuelven necios porque se quieren conducir de una manera u otra, amargan su vida y afectan su reposo. Lo que estamos hablando, lo que Hebreos toca, no es aplicable solamente a la experiencia de Israel. No podemos quedarnos pensando en Israel. Esto hay que traerlo al presente. El autor de Hebreos lo trae al creyente. El autor de Hebreos, en el primer siglo, lo trae al presente de la condición, la situación, de la necesidad de los hebreos que se estaban convirtiendo a Cristo. Y hace referencia a lo que 3000 años atrás sucedió. Hoy nosotros estaríamos hablando, bueno, para ellos 1500, para nosotros 3500 hoy realmente. Lo que pasa con Israel en el desierto. Y el autor nos recuerda lo que pasó con Israel, pero nos plantea y nos pone de presente que la promesa de Dios está vigente y la advertencia de Dios no pierde vigencia. La promesa está vigente y la advertencia no pierde vigencia. Está ahí. Son igualmente válidas hoy. Dios es tan hermoso y tan especial que así como nos promete, nos advierte y nos ayuda a corregirnos. Los creyentes, a causa de su fe, de su firmeza en la fe, entran al reposo de Dios. Es ese estado espiritual de estar conectados con Dios, esa comunión con Dios, porque en Cristo estamos completos, revestidos de Cristo, bautizados en Cristo. De ahí el creyente vive en armonía con su Dios, con nuestro Dios. Vivimos en armonía con Él, en coinonía con su Santo Espíritu. Por eso 4:11 de Hebreos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De quién depende entonces? De nosotros. ¿De quién escucha? Es responsabilidad nuestra. Dios ya hizo lo suyo y lo hizo bastante bien, lo ha hecho bastante bien. Lo sigue haciendo bien como Él lo sabe hacer, tal y como lo prometió. Pero hoy es cada persona responsable de creer o no creer, obedecer o no, sujetarse o no a la autoridad celestial. Entonces, en otras palabras, cada uno de nosotros podemos encontrar descanso o no para el caos en que podemos estar viviendo. Mire, voy terminando con esto. En un mundo tan acelerado, tan volátil, lleno de incertidumbre, presiones de todo tipo y ante todo lo económico,
con tantas luchas familiares, cargas emocionales, asuntos personales, aspectos de orden espiritual como creyentes, vivencias agotadoras física, mental y espiritualmente. La ansiedad y la depresión y la frustración se han vuelto comunes, normales. Y frente a todo esto, el mensaje de Hebreos 4 del 1 al 11 es profundamente relevante. El reposo que Dios ofrece no es solo para el tiempo escatológico, sino para hoy. Está al alcance de un paso de fe, de un paso de obediencia, de un gesto de humillación, de una acción de reconocimiento de la necesidad del Dios vivo. Dios nos ofrece en Cristo un descanso para el alma, que no depende de circunstancias externas y de una relación viva con Él. Y ahí está la fe genuina. Fe en Jesús. Y Él nos permite, por gracia y amor, vivir en su paz. Paz, como dice el canto, en medio de la tormenta. Confiados en su cuidado. Con la seguridad de su provisión. Con la total y absoluta certeza de su fidelidad. Por eso nosotros en nuestra congregación cantamos tantas veces su fidelidad. Porque Él es fiel. Y recordamos también de una u otra manera lo que dice Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y reposo que nosotros vivimos en medio de las situaciones. El hoy de Hebreos sigue vigente. El reposo de Dios está disponible. Está al alcance de tu paso de fe, de tu gesto de obediencia, de tu humillación ante Dios. Y es una invitación directa de parte del cielo. Hoy puedes entrar en su reposo si tú quieres y te arrepientes. Si te reconcilias con Él. No importa cuál pesada sea la carga. No se trata de mirar qué tan rota puede estar tu vida. No se trata de mirar qué tan complicado está el asunto alrededor nuestro. Si vienes a Cristo, si vuelves a Cristo, si reconoces la necesidad de Cristo en fe y obediencia, Él te dará descanso y entrarás en su reposo. Es entender que tenemos la forma de superar lo mejor que ofrece una vida respetable en lo natural. La vida nos puede ofrecer muchas cosas en lo natural, muy bueno. Pero eso, que tal vez sea lo mejor que el mundo nos ofrece, se puede superar. Al ingresar en el reposo de Dios, porque gozamos de los privilegios de haber sido hechos hijos del Altísimo y por tanto que esté en nosotros el vivir aceptando el reposo. Porque es gracia del cielo, por obra de su Santo Espíritu. Esto quiere decir que ese reposo del cielo, para nosotros como creyentes, implica la llenura del Espíritu Santo. Y descansamos no en emociones pasajeras, ni en explosiones sentimentales, ni en alegrías temporales, sino en una relación firme con Jesucristo. Y definitivamente aprendemos a confiar en su dirección en el día a día, en el paso a paso. Minuto a minuto. Hora tras hora. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Lustro tras lustro. Década tras década. De comienzo a fin de nuestra vida, en Cristo Jesús, estamos seguros en su reposo. Porque el reposo verdadero es vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo.
Lo repito, el reposo verdadero es vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso la invitación de Hebreos 4:11 es clara. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, hermano, alguien podrá decir, el pastor repite mucho esto. Vaya a la escritura. Se va a dar cuenta cuánto lo repite el Señor. Y si el Señor se tomó la molestia, o no la molestia, sino si el Señor le dedicó en su sabiduría, santidad y soberanía, en su perfección, le dedicó tanto tiempo a destacar la necesidad del reposo de Dios, es porque nosotros necesitamos entender la necesidad del reposo de Dios. Porque es necesario que aprendamos a vivir en el reposo de Dios. Es necesario que entendamos que hay que estar en el reposo de Dios y es necesario saber que necesitamos arrepentirnos de tantas cosas que hemos hecho para poder estar en el reposo de Dios. De lo contrario, estamos mal. Estamos mal. Joyce, ¿tienes audio? Ora, por favor, despidiendo esta jornada. Aleluya. O mi hermano Juan Parra, por favor, desde Mosquera. Amén. Amado Dios, bendito Rey de Gloria, te damos, Señor, todo honor a ti, Padre Santísimo de los cielos. Y te damos muchas gracias, bendito Dios de la gloria, porque a ti, Señor, te ha placido que estemos, Dios, reunidos en tu presencia, para alabarte, para adorarte, bendito Dios, para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, Dios amado. Gracias, amado Señor del cielo, por esta reflexión de tu palabra, bendito Dios. Porque eres tú, Dios, el que hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos enseñas a madurar, a crecer y a dar fruto, amado Dios de los cielos. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que disponen su vida, Dios, para estar delante de ti, amado Señor, y para poder aprender más de tu palabra. Gracias por el Maestro, amado Señor, por mi hermano Daniel, por su esposa, amado Dios. Gracias, Señor bendito de la gloria, por darnos, Dios, el descanso en ti, poderoso Dios. Muchas gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, porque la gracia se ha derramado en la iglesia, amado Dios, en cada uno de nosotros, amado Señor. Gracias, Padre Celestial, ahora nos disponemos, Señor, a descansar. Permite, Dios de la gloria, que podamos descansar en ti, Señor, que nuestros sueños sean gratos, que el descanso sea en Cristo y que podamos tener un amanecer, Dios mío, triunfante y bendecido en el día de mañana. Muchas gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Amén. 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 Dios bendiga. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.